Mi suegro me despreciaba por pensar que era un obrero, pero terminó aprendiendo una lección inolvidable. Desde muy joven, supe que quería dedicarme a la arquitectura. Diseñar espacios que se convirtieran en hogares y lugares donde las personas pudieran prosperar era más que una profesión, era mi pasión. Después de años de estudio y trabajo duro, logré establecerme en el sector, liderando proyectos importantes y construyendo una reputación sólida. Pero nunca pensé que mi profesión, algo de lo que estaba orgulloso, se convertiría en el motivo de conflicto con el padre de mi novia, Carla. Cuando conocí a Jorge, su padre, me encontré con un hombre orgulloso y controlador. Desde el primer momento, sentí que me miraba con desdén, como si ya hubiera decidido que no era lo suficientemente bueno para su hija. En una de nuestras primeras conversaciones, surgió la pregunta sobre a qué me dedicaba. Con toda la tranquilidad del mundo, respondí que trabajaba en la construcción. ¿En la construcción?, dijo, arqueando una ceja con una sonrisa burlona. Bueno, supongo que alguien tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Fue en ese instante cuando entendí lo que pensaba de mí. Jorge asumió que era un obrero, y aunque no me molestaba que pensara eso, su tono condescendiente me dejó claro que no lo consideraba digno para alguien que estuviera con su hija. Nunca le expliqué que era arquitecto, ni que dirigía proyectos grandes en empresas importantes. No sentía que tenía que justificarme ante él. Para mí, cualquier trabajo es valioso, y no estaba dispuesto a entrar en su juego de clasismo. Sin embargo, su desprecio hacia mí no se limitaba a esos comentarios. Jorge no perdía oportunidad de dejarme fuera de las conversaciones en reuniones familiares, y cuando hablaba conmigo, era solo para lanzar indirectas. Lo peor llegó cuando descubrí que estaba intentando emparejar a Carla con un conocido suyo, un hombre que trabajaba en finanzas y que, según él, era un partido más adecuado. Carla siempre me apoyó y rechazó categóricamente las insinuaciones de su padre. Pero para mí, el desprecio de Jorge no pasaba desapercibido. Todo culminó durante una reunión familiar, cuando Jorge mencionó casualmente una casa que le encantaba en un vecindario exclusivo cerca de la ciudad. «Esa mansión es espectacular», dijo con una sonrisa de ensueño. «Si tuviera el dinero, me encantaría vivir ahí, pero no todos pueden aspirar a algo así». Esa fue la chispa que encendió mi idea. No solo sabía exactamente qué casa mencionaba, sino que también había estado pensando en comprar una propiedad similar para Carla y para mí. Y fue entonces cuando decidí que era hora de darle a Jorge una lección que no olvidaría. Las palabras de Jorge sobre la mansión no dejaron de resonar en mi mente. No porque me afectara su desprecio, sino porque vi en ello una oportunidad perfecta. Sabía que la casa de la que hablaba era exactamente lo que Carla siempre había soñado. Habíamos pasado por ese vecindario varias veces, y cada vez que lo hacíamos, ella se detenía a admirar esa propiedad. Era espaciosa, elegante, y tenía el jardín perfecto para los perros que siempre había querido tener. Decidí que esa casa no solo sería el hogar ideal para Carla y para mí, sino también una manera de demostrarle a Jorge que su desprecio hacia mí no tenía fundamento. Pero, más importante aún, quería que entendiera que el valor de una persona no está en su profesión, sino en su dedicación y esfuerzo. Lo primero que hice fue investigar todo sobre la propiedad. Afortunadamente, estaba a la venta y dentro del rango que podía permitirme gracias a los ahorros que había acumulado a lo largo de los años y algunos proyectos recientes que habían resultado más lucrativos de lo esperado. Firmé los papeles en silencio, sin decirle nada a Carla ni a nadie más. Quería que fuera una sorpresa para todos, especialmente para Jorge. Mientras tanto, mantuve mi actitud habitual durante las reuniones familiares. Jorge seguía con sus comentarios sarcásticos, y yo no mostraba ninguna reacción. Para él, seguía siendo el chico de la construcción, alguien que apenas podía mantener una vida decente con su hija. En una de esas reuniones, incluso volvió a mencionar la casa. «Esa propiedad es de otro nivel, muy por encima de lo que alguien como tú podría manejar», dijo con una sonrisa burlona. Me limité a sonreír. Sabía que pronto llegaría el momento de darle la lección que necesitaba. Semanas después, cuando todo estaba listo, decidí organizar una cena con Carla y su familia. Fue fácil convencer a Jorge de que asistiera, ya que mencioné que quería compartir algo importante sobre nuestro futuro. Aunque aceptó, estaba claro que no esperaba mucho. Durante la cena, esperé hasta el momento adecuado para hacer mi anuncio. Carla y yo hemos estado pensando en dar el siguiente paso y comprar una casa, dije, con calma.
Todos en la mesa dejaron lo que estaban haciendo para mirarme. Jorge no pudo evitar soltar una carcajada. ¿Una casa? Espero que al menos tenga más de una habitación, dijo, mientras los demás intentaban contener la incomodidad. Lo dejé hablar, dejando que su arrogancia llenara el espacio. Cuando finalmente terminó, me puse de pie. De hecho, creo que será mejor que se los muestre, dije, sacando las llaves de mi bolsillo y poniéndolas sobre la mesa. Compramos una casa, y quiero que vengan a verla mañana. Carla, emocionada y sorprendida, no pudo contener su entusiasmo. Sin embargo, Jorge seguía con su actitud escéptica. Bueno, esperemos que no sea algo demasiado modesto, dijo, con una sonrisa forzada. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse a una sorpresa que no olvidaría jamás. Al día siguiente, reunimos a toda la familia frente a la casa que acabábamos de comprar. Carla estaba emocionada, aunque aún no sabía cuál era la propiedad. Jorge, por otro lado, llegó con una actitud arrogante, como si estuviera esperando confirmar sus prejuicios hacia mí. Parecía creer que íbamos a mostrarles una casa modesta, algo que alimentaría aún más su desprecio. Espero que al menos tenga agua caliente, bromeó Jorge mientras bajaba de su auto, provocando una risa incómoda en los demás. Con calma, llevé a todos hacia la entrada principal, donde la gran puerta de madera maciza se alzaba imponente. En ese momento, Carla reconoció la casa, y sus ojos se llenaron de incredulidad. ¿Es esta? Comenzó a decir, llevándose las manos a la boca. ¿Esta es la casa? Sí, Carla, respondí, entregándole las llaves. Esta es nuestra nueva casa. Mientras Carla me abrazaba emocionada, Jorge y el resto de la familia se quedaron paralizados. Sus miradas iban de la casa a mí, como si intentaran procesar lo que acababa de suceder. Jorge, en particular, parecía confundido, incapaz de aceptar que el chico de la construcción pudiera haber comprado la propiedad que tanto admiraba. ¿Cómo hiciste esto?, preguntó finalmente, con una mezcla de incredulidad y envidia. Con trabajo duro, Jorge, respondí, mirándolo directamente a los ojos. Pero, sinceramente, eso no importa. Lo que importa es que lo conseguí. La incomodidad de Jorge era palpable. Por primera vez desde que lo conocí, parecía haber perdido el control de la situación. Trataba de ocultar su confusión con una sonrisa falsa, pero sus ojos lo delataban. Probablemente estaba intentando asimilar cómo alguien que había subestimado tanto podía estar parado frente a esa casa. Decidí llevar a todos a un recorrido por la casa. Les mostré cada rincón, la sala espaciosa, el comedor con ventanales que daban al jardín, y la habitación principal, que Carla ya había decorado en su mente. Cada espacio parecía aumentar la tensión en Jorge, quien apenas podía ocultar su incomodidad. Finalmente, llegamos al jardín trasero, donde la familia se reunió mientras Carla seguía explorando la casa. Fue entonces cuando Jorge, con un tono que mezclaba curiosidad y resentimiento, decidió hablar. Esta casa es impresionante. Debes estar muy orgulloso. Aunque no puedo evitar pensar que tal vez, ¿hiciste esto para impresionarme?, preguntó, con una sonrisa irónica. No pude evitar sonreír ante su comentario. Era el momento perfecto para devolverle todo lo que había soportado durante meses. En realidad, Jorge, lo hice por Carla y por mí. Pero si te impresiona, supongo que es un bono adicional, respondí, dejando clara mi intención sin ser grosero. La incomodidad de Jorge se transformó en algo más, una especie de admiración forzada. Parecía no tener más remedio que aceptar que había subestimado enormemente a la persona que tenía frente a él. Pero no había terminado. Sabía que Jorge probablemente estaba pensando que había comprado la casa para él, para ganarme su aprobación. Así que decidí darle el golpe final. ¿Sabes, Jorge?, dije, con una sonrisa tranquila. Sé cuánto te gusta esta casa. Lástima que nunca la tendrás. Ni en tus sueños. Sus ojos se abrieron de par en par mientras mi comentario resonaba en el aire. Su boca se movía como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras. En ese momento, entendí que finalmente había aprendido la lección que tanto necesitaba. Después de mi comentario, el silencio en el jardín fue casi ensordecedor. Jorge me miraba incrédulo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar.
El resto de la familia observaba con una mezcla de sorpresa y curiosidad, claramente conscientes de que algo importante estaba ocurriendo. Carla, que acababa de unirse a nosotros tras explorar la casa, no tenía idea de lo que acababa de suceder, pero su sonrisa radiante iluminaba el ambiente. Jorge finalmente rompió el silencio. Daniel, creo que, titubeó, intentando encontrar las palabras adecuadas. Creo que te debo una disculpa. Fue la primera vez que vi a Jorge bajar la guardia. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una expresión de humildad y vergüenza. Respiré hondo, dispuesto a escuchar lo que tenía que decir. Te juzgué mal desde el principio, continuó, con la mirada fija en el suelo. Pensé que no eras suficiente para Carla, que nunca podrías ofrecerle la vida que merece. Pero me equivoqué. No solo has demostrado ser un hombre trabajador y dedicado, sino que también le has dado algo que yo jamás podría, felicidad. Su tono era genuino, y aunque una parte de mí quería disfrutar el momento, otra reconocía que esta era una oportunidad para cerrar el capítulo con dignidad. No buscaba su aprobación, pero tampoco quería llevar rencores. Jorge, respondí, con calma, no compré esta casa para impresionarte, ni para demostrarte nada. Lo hice porque Carla y yo nos merecemos un hogar donde podamos construir nuestra vida juntos. Lo único que espero es que, en el futuro, puedas confiar en nosotros y respetar nuestras decisiones. Jorge asintió, y aunque no dijo nada más, su expresión dejó claro que entendía el mensaje. Fue un momento de reconciliación silenciosa, donde las palabras ya no eran necesarias. En los días que siguieron, la dinámica familiar comenzó a cambiar. Jorge, aunque todavía un poco reservado, hizo un esfuerzo por incluirme en las conversaciones y demostrar su apoyo a nuestra relación. Carla notó la diferencia, y aunque no sabía todos los detalles, estaba feliz de ver que finalmente había un entendimiento entre su padre y yo. La familia empezó a visitar nuestra nueva casa con regularidad, convirtiéndola en el centro de reuniones y celebraciones. Lo que alguna vez fue un ambiente de tensiones y prejuicios se transformó en algo mucho más cálido y abierto. A medida que pasaba el tiempo, Jorge no solo reconoció sus errores, sino que también comenzó a admirar mi ética de trabajo y mi dedicación a Carla. En una conversación privada, incluso admitió que su actitud había sido producto de sus propios miedos y expectativas, y me agradeció por haberle demostrado que estaba equivocado. Eres el tipo de hombre que cualquier padre querría para su hija, me dijo, con una sonrisa sincera. Para mí, esas palabras significaron el cierre definitivo de un capítulo lleno de tensiones. No necesitaba su aprobación, pero saber que finalmente me respetaba era un buen final para una historia que comenzó con tanto desprecio. Con el tiempo, Carla y yo seguimos construyendo nuestra vida en nuestra nueva casa, rodeados de amor y apoyo. La relación con Jorge nunca fue perfecta, pero logramos encontrar un equilibrio basado en el respeto mutuo. Cada vez que miraba nuestra casa, me recordaba que el esfuerzo, la paciencia y la fe en uno mismo siempre dan frutos, incluso cuando otros dudan de ti. La lección no solo fue para Jorge, sino también para mí. Entendí que no es necesario demostrarle nada a nadie, excepto a las personas que realmente importan. Carla y yo teníamos nuestro hogar, nuestra felicidad y nuestro futuro. Y eso era todo lo que necesitábamos.